Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 51. El paralítico de Betesda. Había en Jerusalén unas piscinas a las que la gente iba a purificarse, a limpiarse de toda clase de suciedades. Eran unas piscinas naturales de agua corriente que se llenaban de los manantiales que llegaban desde el Monte de los Olivos y desde otros montes que rodeaban a la ciudad. Había en particular una piscina, la más conocida de todas, llamada el estanque de Betesda, al que acudían sobre todo personas enfermas, porque en la tradición de nuestro pueblo había aprendido la idea de que las aguas de este estanque tenían ciertas propiedades curativas y que los enfermos podrían allí ser sanados de muchas dolencias si se sumergían en sus aguas. La realidad era que la compuerta que permitía la entrada del agua a la piscina, proveniente de las represas que se encontraban fuera de la ciudad, permanecía cerrada casi todo el tiempo, hasta que en un momento determinado la abrían y entonces, al comenzar a entrar el agua en la piscina, se formaba una especie de surtidor en el centro del estanque, al que atribuían propiedades sobrenaturales. En la ignorancia y la tradición del pueblo se decía que en ese momento un ángel aparecía y se manifestaba en las aguas y era él el que curaba únicamente al primer enfermo que tras la aparición de este ángel pudiera entrar en el agua del estanque. Esto era una leyenda, era una superstición muy arraigada entre las personas no sólo de Jerusalén, sino de toda Judea e incluso de todo Israel. Tenía mucha fama y allí acudían diariamente cientos de enfermos con la esperanza de sanarse. Cuando se agitaba el agua, pensaban que el ángel ya había descendido y entonces se peleaban entre ellos para ser el primero en sumergirse en las aguas del estanque. En los alrededores de la piscina se amontonaban toda clase de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, mudos y con muchas y muy diversas enfermedades. No se permitía la entrada a las personas con enfermedades contagiosas, porque la contaminación en el agua hubiera tenido efectos muy perjudiciales para toda la ciudad. Yo tenía allí una cita importante, porque tenía que sanar para mostrar el poder del Padre y mi personalidad de Mashiach a un hombre que llevaba allí más de 30 años intentando ser el primero en entrar en el agua tras la removida de la misma por el ángel. Estaba solo, no tenía familia ni amigos, y el pobre desgraciado intentaba entrar, pero siempre se le adelantaba algún otro. Él no había perdido la esperanza de lograrlo algún día. Sufría, pero lo hacía con resignación y con paz, aceptando su enfermedad. Me acerqué a él y arrodillándome le pregunté: ¿quieres ser sanado? Me miraba con ojos de súplica, porque aquel hombre realmente quería curarse. Entonces le dije: no pienses en entrar en el agua el primero. ¿Tú quieres ser sano? No me comprendió, porque no concebía otro modo de curarse, sino únicamente entrando en el agua. Él, en un primer momento, pensó que yo iba a facilitarle su entrada en el agua. Volví a preguntarle y a decirle que no pensara en el cómo iba a curarse y que solamente respondiera a mi pregunta. Pero en su respuesta hubo un sí firme, aunque no supiera el cómo. Su alma me lo estaba pidiendo incluso sin él saberlo, sin ser consciente de ello. Y entonces, cuando vi su súplica, le dije: entonces ponte de pie, toma tu camilla y anda, con una enorme sonrisa. Con sus ojos fijos en los míos, se levantó sin dudarlo, aunque con alguna dificultad. Yo le ayudé a ello y Simón, que estaba cerca de nosotros, también acudió a ayudarle a levantarse. La cara del pobrecillo era digna de verse, pues reflejaba todo el asombro y toda la incredulidad
de lo que estaba pasando. Se abrazó a mí llorando y lleno de agradecimiento. Me miraba como si hubiera visto un fantasma, pero al cabo de un rato reaccionó, cogió su camilla y salió corriendo por las calles que rodeaban el estanque, gritando a todo el mundo, proclamando lo que acababa de sucederle. Esta vez el suceso sí causó un gran revuelo y alteración, porque el hombre era conocido en la ciudad y todos sabían de su parálisis y de los más de 30 años que había estado esperando para ser sanado. Corría como loco de alegría y de euforia. Por las calles se cruzó con un grupo de fariseos, y éstos, al interrogarle, comenzaron a hablar en contra de mí, como siempre, y a recriminarme que le había sanado en Sabbat, y esto, para algunos de los pertenecientes a la escuela más rígida, estaba absolutamente prohibido. El hombre no pudo responder a su pregunta de quién le había curado, porque no me conocía. Solo dijo lo que yo había dicho y hecho y les indicó el lugar donde había sucedido para que pudieran ir a investigar. Pero nosotros ya no estábamos allí, porque salimos inmediatamente de la piscina, confundiéndonos entre la multitud de personas que en aquellos días estaban en Jerusalén. Uno de los días siguientes al que ocurrió aquel suceso, fuimos al templo a cumplir nuestro sagrado precepto de la fiesta obligatoria. Todavía en esos primeros años yo no era muy conocido en Jerusalén, por lo que hablaba y enseñaba. Estaba comenzando el trabajo. Al entrar en la explanada del templo, nos encontramos con el antes paralítico, y al reconocerme él, se arrodilló para darme las gracias con todo su corazón. Esta escena fue vista por los fariseos y por algunos sacerdotes que se acercaron furiosos, porque desde los primeros tiempos de mi tarea los enfrentamientos entre ellos y yo eran bastante fuertes. Comenzaban a temerme, porque una cosa era hablar en público e interpretar las Escrituras, cosa que hacían cantidad de rabinos y predicadores itinerantes, y otra muy diferente era demostrar un poder fuera de lo normal, un carisma que atraía al pueblo y un conocimiento muy elevado que se expresaba a través de mis palabras. Y comenzaron a ver en mí a un rabino peligroso y especial, que podía causarles problemas, hacerles perder su autoridad y el dominio que tenían sobre los pobres ignorantes a los que manejaban para sus fines. Aunque todavía sin conocerme mucho, me acusaron de trabajar y sanar en Sabbat, cosa que ellos consideraban casi un delito, porque para ellos estaba prohibido realizar cualquier actividad fuera de la clase que fuera. A lo que les contesté: si mi padre trabaja ahora y lo hace constantemente, yo también lo hago, porque está en juego la salud y la vida de los hombres. Ellos, al oír aquello, me acusaron de blasfemo, no solo por trabajar en Sabbat, sino hasta por haber tenido el atrevimiento de llamar mi padre a Dios. Su ignorancia no tenía límites, sus egos tampoco, y sus odios y sus envidias comenzaron a gestarse desde aquellos primeros tiempos. Con todo mi amor, Yeshua.